Entonces empezaremos. Esta va a ser entonces la última clase. Quisiera que veamos un poquito mejor esto de las ecuaciones diferenciales. Algunos ejemplos más veremos. Y con eso ya estaríamos acabando con el contenido que nos hemos propuesto. Ya, entonces lo que estábamos viendo la anterior, a ver, recordaremos un poquito. Habríamos entrado en el tema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? De primer orden hemos entrado a ese problema. Y estas ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden tenían este formatito, ¿no? La primera derivada, ¿no? De la variable dependiente con respecto de la independiente teníamos acá, ¿no? En este caso representado como dy dx, ¿no? Igualado a una función f que ya no depende solamente de x, ¿no? Recordemos que ya depende de dos variables, x e y. Eso es lo que teníamos la última vez, ¿no? Ahora, ¿qué más teníamos? Teníamos dos valorcitos iniciales, ¿no? Un valor de x inicial y un valor de y inicial. Eso es lo que teníamos. Además, se agregaba una cosita más. Queríamos hallar para un valor de x final que hemos llamado x sub n, queríamos hallar su valor y sub n correspondiente, ¿no? Entonces necesitamos también el valor de n, eso es lo que habíamos estado viendo, ¿no? Y el último método que estábamos viendo es el que se llama método de Runge-Kutta, de segundo orden, ¿no? Eso es este es su nombre. Y habíamos estado viendo cómo era su fórmula, ¿no? Y esta era su fórmula, ¿no? De este método. Entonces, hemos visto un ejemplito de cómo resolver mediante esta fórmula una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? De primer orden. Hemos visto el ejemplito, este ejemplito hemos visto y habíamos dicho resolver la ecuación diferencial cuando f de x es esta ecuación, ¿no? X multiplicado por la raíz de y, eso habíamos dicho. Y como siempre, necesitamos dos valores iniciales. Uno de x, que sería x1 igual a 1 en este caso. Un valor de y inicial, que sería y1 igual a 4, ¿no? Y habíamos dicho, necesitamos el n, y n valía 4. Y necesitamos saber el valor de un x, que sería el final, x sub n, que habíamos dicho en el ejemplito que era 1.6, ¿no ve? Y para ese queríamos saber cuánto era su y correspondiente. Y para poder solucionar el problema que habíamos dicho, solamente hay que aplicar la fórmula. Pero para la fórmula, si ustedes se recuerdan, ahorita voy a ponerles solamente la formulita, necesitamos el h, ¿no? El valor de h. ¿Y el valor de h cuál era? Aquí está la fórmula, ¿no? Aquí está h, necesitamos en la fórmula. Entonces, ¿qué era h? Siempre vamos a calcular h como el último x, x sub n en este caso, menos el primer x, que sería x sub 1. Y tenemos que dividirlo, ¿no? Entre n menos 1. N ya nos están dando, que sería 4, ¿no? 4 menos 1 en este caso. Y ya nos están dando y nos van a dar siempre x sub n, que sería en este caso 1.6. Y siempre nos van a dar el primer x, que sería x sub 1, que sería 1. Con eso hemos calculado nuestro h, ¿no? Además necesitamos calcular, hemos dicho con este h, todos los puntitos. Es decir, vamos a necesitar 4 puntos, ¿no? ¿Cómo se calcula? Habíamos dicho, se calcula como, por ejemplo, el segundo x va a calcularse como el anterior, como el x sub 1 más el h, ¿no? Así habíamos dicho. Y el x sub 1 es 1 en este ejemplito y el h es 0.2. Entonces el x sub 2 es 1.2.
De la misma manera se calculaba x3 y el x4 ya estaba calculado, ya nos dan, ¿no? Es 1.6. Pero si los calculamos otra vez, nos da el mismo número, ¿no? Entonces tenemos varios puntitos de x, ¿no? Varios x tenemos, ¿no? Ahora tenemos que aplicar la fórmula simplemente, ¿no? Lo que tenemos que hacer, ya tenemos un y sub 1, tenemos que calcular un y sub 2. ¿Hasta cuántos y tengo que calcular? Tengo que calcular hasta y sub 4, porque me están pidiendo n igual a 4, es lo que me están pidiendo. Entonces, el primer paso, calcular el y sub 2. Pero la fórmula para este método de Runge-Kutta-Eun es esta. Me dice que si quieres calcular un y actual, tienes que usar un y anterior, sumarlo más un h dividirlo entre 2 y multiplicarlo por un k1 y sumarlo con un k2, dice, ¿no ve? Entonces ya tengo yo para calcular mi y sub 2, ya tengo mi y sub 1, un y anterior. Ya tengo el h. ¿Qué me falta? Me falta K1 y me falta K2, ¿no ven? Entonces, ¿qué era K1 según fórmula, no? Simplemente era evaluar la funcióncita f en un x anterior y un y anterior. Nada más, eso era K1, ¿no? Entonces, K1 va a ser evaluar el x anterior a este que estoy queriendo calcular, es el x1, ¿no? Que ya tengo. Y el y anterior es un y1 que ya tengo también, ¿no? Y evaluarlo simplemente será reemplazar en vez de esta f de x, ¿no es cierto? Que ya sabemos que depende de x y y, en vez de este x y este y, tengo que reemplazar x1 y y1, ¿no? Y ya tengo esos valores y había obtenido que k1 es igual a 2. Sencillo el K1. El K2, ¿a qué será igual? Dice, igual, evaluar f, pero ya en qué valores. En el valor anterior de x y sumado más un q por un h, pero q vale 1 simplemente, habíamos dicho en este método. Entonces sumar más h nomás es, ¿no ve? Entonces aquí fíjense que estoy evaluando f en x1 más h. x1, 1, el h ya sé que es 0.2. Y en un y anterior, ¿no es cierto? Un y anterior que ya sé que es el y sub 1, esto vale 4, más h por k, por q, por k1, pero q ya sabemos que es 1. Y h ya lo tenemos, es 0.2, por eso anoto 0.2. Y acá 1 ya sabemos que es 2, ¿no ve? Aquí está. Entonces, finalmente me resulta f evaluado en 1.2, 4.4. Reemplazando en vez de esta formulita, ¿no? En vez de este f de x, y, ¿no? Que es x por la raíz de y, me sale este resultado, ¿no? 2.551. Entonces ya con esto he encontrado K1 y K2. ¿Termina ahí el método? No, tengo que hallar el Y2, ¿no ve? Y2 es igual al Y anterior, que sería 4, más H dividido entre 2. H es 0.2 dividido entre 2. Multiplicado por K1, que sería 2, más 2.5, que sería K2, ¿no? Haciendo las operaciones me sale 4.45, ¿no? Así habíamos hallado el Y2. De la misma manera hallamos el Y3, el anterior habíamos visto, ¿no? Utilizando la misma fórmula y volviendo a calcular K1 y K2, ¿no? Entonces el Y3 podemos hallarlo y me había salido 5.01. Entonces finalmente hallo el Y4, aplicando la misma fórmula, volviendo a calcular K1 o K2, tengo entonces que Y4 como respuesta era el 5.71. Entonces ahí habíamos quedado aplicando el método, pero ¿qué es lo que me faltaba? Me faltaba hacer el programita, ¿no ve? Entonces, para el programita, ¿qué es lo que necesito? Necesito obviamente la función f, ¿no? Que depende de x e y. ¿Qué más necesito? Obviamente el primer valor de x que hemos llamado x1. El primer valor de y que hemos llamado y1. Necesito el valor de n, necesito saber cómo voy a encontrar mis
o cuántos puntitos de X voy a necesitar. Y eso es N. Y el último valor de X, ¿no? Que sería XN. Entonces, eso va a recibir mi programita. Entonces, ¿qué más voy a necesitar? Voy a declararme un vector X mayúscula que va a tener todos los valores de X que voy a calcular, ¿no? Y un vector Y mayúscula que va a tener, ¿no es cierto?, los valores de Y, ¿no?, que yo voy a calcular. Y el último valor de este vectorcito va a ser mi respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué decía el método? Lo primero que hemos hecho es calcular H. ¿Y qué era H? Hemos dicho, a ver, nos fijaremos. Es el X sub n menos X sub 1 dividido entre n menos 1. Ah, entonces eso colocamos aquí, ¿no? En el algoritmo. H es igual X sub n menos X1 dividido entre n menos 1. Listo, ya le hemos puesto una variable H, ¿no? Que es igual a la fórmula de H. Lo primero entonces que hemos hecho es decir cuánto vale X1 y cuánto vale Y1. Eso lo vamos a almacenar en la primera posición de mi vectorcito X, ¿ya? X en la primera posición va a ser el valor de X1, ¿no ve? El primer valor de X. Y mi Y en su primera posición, o sea, el vectorcito Y en la primera posición va a ser el valor de Y1, ¿no? Entonces, ¿qué nos resta? Llenar todos los demás, las demás posiciones de el vectorcito X, ¿no? Esto es lo mismo que empezar a calcular estos valorcitos de X, ¿no es cierto? Y habíamos dicho, esto se calcula como el anterior X más el H, eso hemos dicho. Entonces, ¿cómo hacemos? Necesito una variable, ¿no es cierto?, que recorra desde 1 hasta el número n, ¿no? El número de posiciones del vectorcito X mayúscula. Ya tengo la primera posición, ¿no? Si estoy en la segunda posición, ¿qué tengo que hacer? Según la fórmula, dice el vector, ¿no es cierto?, el valor de X en su anterior posición. ¿Y la posición en dónde está? En la variable Y. Entonces sería X en la posición Y menos 1 más el H. Entonces, si hago recorrer y funcionar este programita, ya tengo todos los valores de H en el vector, perdón, los valores de X en el vector X mayúscula. Ya he calculado entonces la primera parte, mis puntitos X. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Ah, bueno, entonces tengo que empezar a calcular los Y, ¿no? Si se recuerdan acá, lo que necesitamos a calcular es Y2, Y3, ¿hasta qué? Y hasta yn. Entonces necesito una variable, ¿no?, que vaya desde 1 hasta n. En este caso, me voy a declarar una variable que voy a llamar j desde 1 hasta n menos 1. Vamos a calcular, ¿ya? Porque recordemos que necesitamos los valores de un y anterior para calcular la fórmula, ¿no? Para calcular el valor actual de mi posición Y, ¿no? Del valor de Y. Veamos, ¿qué necesitamos según fórmula? Lo primero que necesitamos es el K1 y eso es evaluar F, como les decía, con los anteriores valores de X y de Y, ¿no ve? Eso es simplemente K1 y eso es lo que estoy haciendo, fíjense. K1 calculando, evaluando F en el anterior valor de X, ¿no es cierto? En el anterior valor del valor de X que está en el vectorcito X mayúscula, ¿no? ¿En qué posición? J, ¿no? Y también con el valor de Y que está por la posición J del vector Y mayúscula, ¿no ve? Entonces simplemente he hecho una evaluación y he calculado K1. Y K2, ¿qué dice la fórmula? K2 dice evaluar F con el anterior valor de X más H, porque Q vale 1, no es necesario, ¿no ve? Entonces aquí es donde estoy poniendo eso, ¿no ve? K2 uso F, el anterior valor de X, que está en el vectorcito X mayúscula, en la posición J, más H, lo evalúo, ¿no es cierto? ¿Y qué va a hacer? Según fórmula, nos fijaremos.
y va a ser el anterior valor de y más h multiplicado por k1. K1 ya lo tengo, ¿no ve? Entonces, pues es lo que hago, ¿no? El vectorcito y mayúscula en la posición j, que es mi contador, más h por k1, que es lo mismo que k1 por h, ¿no ve? Ahí está. Entonces, ya tengo K1 y K2 y ahora lo que tengo que hacer es colocar la fórmula para poder calcular el siguiente Y, ¿no? Que sería el anterior Y más H medios multiplicado por K1 más K2. Eso dice la fórmula. Entonces, esto es lo que estoy colocando, ¿no? Por eso había puesto, ¿no? El vector Y, ¿no es cierto? Mayúscula en su posición Y más J más 1. Por eso he puesto desde 1 hasta n menos 1 nomás mi variable. Es igual al Y anterior, que sería Y en la posición J más H medios multiplicado por K1 más K2. ¿No ve? Entonces, si se fijan, ya con esto hemos llenado o estamos llenando nuestro vector Y mayúscula. Y la respuesta va a ser ¿qué? Va a ser el último valorcito de mi vectorcito Y mayúscula, ¿no? El último valor está en la posición N, ¿no? Entonces, con eso ya habíamos creado nuestro programita para poder implementar el método de Rungecuta-Eun, ¿no? Veamos, aquí está el programita que habíamos creado con el algoritmo. Por supuesto, estamos recibiendo la función f, x1, y1, n y x sub n. Y tenemos que estamos llenando el vectorcito x mayúscula y el vectorcito y mayúscula con ceros para inicializarlo simplemente. ¿Cuántos ceros? N ceros, ¿no? N ceros le estamos inicializando a estos vectorcitos X y Y mayúsculas. Luego ya estamos procediendo, ¿no? A poder llenar las variables H. Estamos procediendo, ¿no es cierto?, a recorrer la variable I desde 1 hasta N, la variable J desde 1 hasta N menos 1, calcular K1, calcular K2 y calcular finalmente los valores del vector Y, ¿no? Y la respuesta es Y en la posición N. Entonces lo probaremos, ¿no? Con el ejemplo que hemos hecho. Lo probaremos con este ejemplito. Y a ver si nos saca lo mismo. Tenemos que declarar primero esta funcioncita f, que es x por la raíz de y, ¿no? Entonces lo declaramos aquí en la ventana de comandos. F igual a arroba x, y. ¿Y qué dice? X multiplicado por la raíz. Raíz en octave SQRT, ¿no? De Y. Y ya sabemos antes de la multiplicación un puntito, ¿no ve? Ahí está, ya está declarado F. Ahora lo único que tengo que hacer es hacer correr, nada más, ¿no? Hacer correr el programita que hemos creado. Ahí está, lo hago correr. ¿Con qué valores? F, pero x1, ¿cuánto valía según mi ejemplo? Aquí está, x1, 1 y y1, 4, dice, ¿no ve? x1 vale 1, y1 vale 4, n era 4, si mal no recuerdo, y el último xn era 1.6, le ponemos lo que nos dice el problema, ¿no ve? Ahí está. Entonces ya tengo aquí, me está mostrando el vectorcito X como he llenado, el vectorcito Y mayúscula como he llenado. Pero lo importante es la respuesta. Dice 5.71 como respuesta. ¿Cuánto hemos hallado aquí según cálculos? 5.71. Entonces está funcionando, ¿no? Mi programita del método, ¿no? Desde un ejecuta EO. Ya no sé si ha quedado preguntas sobre este programita. Vamos a hacer un ejercicio más. Ya, para despejar cualquier duda, entonces haremos un ejercicio más, ¿no? De este método. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo
del anterior examen, ¿no? Del anterior examen final. Entonces, muy probable que entre, ¿no? Uno de los métodos para resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Cuántos métodos estamos viendo para resolver ecuaciones diferenciales? Son dos ahorita, ¿no? Euler y Runge-Kutta-Eun. Entonces, miren cuánto valía en el anterior examen parcial, el último final, 14 puntos. Y fíjense que no es difícil, no solamente es aplicar la fórmula nada más. Entonces, aquí yo quisiera que ustedes se luzcan, ¿no? Y ganen esos puntitos, ¿no? Entonces, haremos este ejemplito. Fíjense que la ecuación diferencial estaba bien sencillita, ¿no? En el anterior examen. Fíjense que la función f es x por x menos y, bien fácil, ¿no? Siempre ¿qué nos van a dar? Como valores de entrada nos van a dar un x1, ¿no? Un valor, un primer valor de x, un primer valor de y, siempre nos van a dar, ¿no? Nos van a dar cuánto vale n, nos van a dar. Y nos van a decir para un x final, calcular su y final, ¿no? El x final es xn. En este caso, 0.8 está valiendo. X1, 0. Y1, 3. N, 4. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que tenemos que hacer es, primeramente, lo primero de todo es calcular h, que es bien sencillo de calcular, ¿no ve? Es el x final menos el x, primer x, que es x sub 1, ¿no ve? Dividido entre n menos 1. X final es ¿cuánto? 0.8. X sub 1, ¿cuánto? 0. Dividido entre ¿cuánto? N. N vale 4. Menos 1. Si hago mis operaciones 0.8 dividido entre 3, que sería aquí, me está saliendo 0.26. Ya tengo mi h. Bien fácil de calcular, ¿no ve? Entonces, con este h, ¿qué es lo que tengo que seguir haciendo? Calcular mis x, habíamos dicho, ¿no ve? ¿Cuántos x? Tengo que tener 4x, ¿no? Entonces ya tengo mi primer x, que sería el x1. Me faltaría el x2, el x3 y el x4. Ya tengo también, es este, ¿no ve? Entonces me faltan solamente x2 y x3. x2, ¿qué era? El x anterior, que es x1. Eso es 0, más h. H es 0.26. Entonces 0 más 0.6, 0.26. Este es el x2. x3, ¿qué es? El x anterior, que es x2, ¿cuánto vale? 0.26 más h, 0.26, perfecto. 0.26 más 0.26 me está saliendo 0.53 y algo. Listo, ya tengo los x, x1, x2, x3 y x4, ya los tengo ahí. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Aplicar la fórmula, eso nomás tienen que hacer, estimados. Aplicamos la fórmula directo. Entonces, ¿qué hacemos? Necesito calcular cuántos y. Ya tengo el y1, pero ¿cuántos y necesito? Necesito el y2, necesito el y3 y finalmente el y4 va a ser mi respuesta, ¿no ve? Entonces calculemos. Y2, ¿qué dice la fórmula? Y anterior, dice y1, ¿no ve? Ya tengo el y1. Sumar más h medios, ya tengo h. Y multiplicar por k1 más k2, K1 necesito hallar, K2 necesito hallar. Entonces, K1, ¿qué es? Según fórmula, es evaluar simplemente F, solamente es evaluar en los anteriores puntos X e Y, ¿no ve? En este caso, en X1, Y1, ya tengo X1, Y1. X1 es 0, ¿no ve? Bien clarito, 0. Y1, 3. Evaluar F en esos dos puntos, ¿qué es? F es bien facilito aquí. X por X menos Y. Entonces aquí sería 0 por 0 menos 3. 0 por cualquier cosa, 0. Ya tengo aquí mi K1. K2, ¿qué es según fórmula, no? Es F, evaluar F en X anterior, que sería X1 más H. Ya tengo X1 y tengo H. Y E1 más, dice K1 por H. Ya tengo K1, acabo de calcular, ¿no es cierto? Y H también tengo. Entonces hago mis operaciones. F, X1, ¿qué es según esto? 0. Muy bien.
H, ¿qué es? Según esto, 0,26. Fíjense que estoy aplicando simplemente la fórmula. Y Y, ¿en qué Y voy a aplicar? Y1, ya sé que es Y1. 3, ahí está. Más K1. K1 es 0, aquí 0 estoy anotando, ¿no? Y por H, al H es 2,6. 0 por cualquier cosa, 0, ¿no? Entonces me va a salir aquí 3 más 0. Entonces 3 va a quedarse en la parte de Y. Y aquí 0 más 0,26, 0,26 no es. Entonces F evaluado en 0,26 es lo que tenemos que hacer. ¿Pero qué es F? X por X menos Y. Bien fácil. Entonces, en vez de X, colocaré 0,26 multiplicado por 0,26 menos Y, pero Y en este caso es 3. 3. Entonces, evaluando, haciendo mis operaciones con mi calculadorita, me sale menos 0,72. Entonces, con esto que tengo, he calculado simplemente K2 nada más, ¿no? Entonces tengo que aplicar la fórmula para hallar Y2. Entonces solamente tengo que aplicar mi formulita. Y2 es igual a ¿qué? El Y anterior, Y1, 3. 3 vale Y1, aquí hemos visto 3. Más H0,26 dividido entre 2. Multiplicado por K1, ¿cuánto vale? 0 más K2, pero K2 es menos 0,72, menos 0,72 pongo. Entonces, fíjense, tengo que usar mi calculadorita y empezar a hacer mis operaciones nada más. Y me sale Y2, 2,90. Entonces ya tengo un Y2. ¿Ha terminado ahí? No. Entonces necesito continuar. Necesito un Y3. Aplico la formulita. Y3, ¿qué me dice? Es igual a un Y anterior. Esta vez ya uso Y2, ya no estoy usando Y1, ¿no ve? Más H medios, ya tengo H. Multiplicado por un K1 más K2. Pero K1 y K2 no lo tengo que calcular. K1, ¿qué será? F evaluado en un anterior X y en un anterior Y. Los anteriores ya son X2 y Y2. X2 y Y2 tengo. Ya he hallado, ¿no ve? X2, ¿cuánto era? Aquí está. 0,26, habíamos dicho. Ahí está, 0,26. Un Y2, ya lo tengo. Acabo de hallar, ¿no ve? Y2 es 2,90. Aquí está, 2,90. ¿Qué tengo que hacer? Sustituir nada más en la función f que me han dado. Esta es x por x menos y, nada más. Es lo único que tengo que hacer. Entonces, ahí estoy sustituyendo 0,26 por 0 por 2, pero 2,66 menos 2,90, ¿no ve? Entonces, ¿qué me está saliendo aquí? Menos 0,70. Eso me está saliendo, ¿ya? A ver, aquí 0,26. Sí, bueno, esto me ha salido en los cálculos. Entonces ya tengo un K1. Entonces con este K1 también, no solamente es eso, tengo que calcular el K2, que es F evaluado en el X anterior, X2 más H, Y2 más K1 por H. Ya tengo X2. ¿Cuánto vale? Ya sabemos, 0,26. Entonces, F evaluado en 0,6 más H. H ya hemos calculado. Aquí está. 0,26 más 0,26. Multiplicado o no. Y Y va a ser el Y2. Y2, ¿cuánto vale? Ya sabemos. Y2. Aquí ya hemos calculado Y2. 2,90. Ahí está. Entonces, aquí escribimos, ¿no es cierto? ¿Dónde está? 2,90 más K1, ya tengo K1 que vale menos 0,70 y lo multiplico por mi respectivo H, 0,26, ¿no ve? Entonces, ya lo tengo aquí, F de evaluado en X y de Y. Solamente tengo que hacer el X, tengo que sumar estos dos valores y me ha salido aquí 0,53. Y tengo que hacer también estas sumas. Y aquí que me ha salido 2,71. Entonces, evalúo F en estos dos valores así con todo y sus decimales.
Entonces aplico, ¿no ve? X por X menos Y. En vez de X, 0,53. 0,53 menos 2,71. X por X menos Y, ¿no ve? Haciendo mis operaciones me sale negativo 1. Menos 1,16. Entonces ya tengo el Y3 acá, ¿no? ¿Termina ahí? No. ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿Hasta cuánto es N? 4. Entonces, un hito más tengo que calcular, ¿no ve? Entonces, aquí hemos calculado K1 y K2 nada más. Entonces, tenemos que calcular el Y3. ¿Qué es? El Y sub 2. Y sub 2 es 2,90. Aquí está 2,90. Más H, 0,26. Dividido entre 2 multiplicado por K1. ¿Qué es K1? Menos 0,70. Más K2, menos 1,16. Entonces, a partir de aquí solamente es usar la calculadorita y empezar a sumar, restar, ¿no ve? Esto me saldría 2,65, ¿no ve? Y3. Ahora sí, el último pasito, calcular Y4, ¿no? Y4, ¿qué va a ser? Igual, sigo aplicando la fórmula, ¿no ve? Va a ser el Y3, ¿no es cierto? Un Y anterior multiplicado más sumado más H medios multiplicado por K1 más K2. Entonces K1 nuevamente vuelvo a calcular. Es F evaluado en un X anterior, Y anterior. X anterior, X3. ¿Qué es X3? 0,53, 0,53. Y un Y anterior, ¿qué es el Y anterior? Y3 es 2,65, miren. Y eso evaluado con mi formulita, que es X por X menos Y, que es bastante sencilla, evaluando, miren. Entonces, ¿qué tenemos? Haciendo estas operaciones, en vez de X y en vez de Y pongo estas X3 y Y3, fíjense, 0,53 multiplicado por 0,53 menos 2,65 me ha salido negativo 1,13 me ha salido, ¿ya? Ya tengo K1. K2 casi lo mismo, pero solamente hay que evaluar F en X3 más H nomás, hay que sumarle, ¿no? X3 es 0,53 y el H es 0,26, sumarle simplemente, ¿no? Y me ha salido 0,80. ¿Y qué dice? Y va a ser Y3 más K1 por H. Y3 ya sé que es 0,65, ¿ya? Y lo sumo más K1 por H. K1 es negativo 1,13, H 0,26. Entonces solamente tengo que hacer esas operaciones, agarrar la calculadorita y me sale 2,35. Entonces F evaluado en 0,80, 2,35. Y sencillito está la funcióncita, fíjense. ¿Qué dice? X por X menos Y. Ahí está. Entonces, X por X sería 0 por 0,80 menos 2,35. Eso me sale menos 1,24. Eso es K2. Entonces ya estoy casi a punto de hallar Y4. Entonces Y4 va a ser, ¿qué va a ser? El Y anterior, Y3, 0,65 o 2,65 más H 0,26 dividido entre 2 multiplicado por K1 negativo 1,13, ahí está, 1,13 más K2, pero K2 es negativo 1,24 y escribimos eso. Agarro mi calculadorita y calculo todo esto, ¿no ve? Y me sale 2,33. ¿He terminado? Sí, porque ya he llegado al número de, y es que tenía que calcular, que en este caso son 4. Entonces la respuesta es esto, ¿no ve? El último, 2,33. Ese es el último valor y esa es la respuesta que yo estaba queriendo hallar. ¿Ya? Entonces, si quiero, puedo verificar mis resultados, ¿no? Puedo verificar y decir, bueno, agarro mi programita y digo, a ver, mi funcióncita f, ¿qué me está diciendo? ¿No ve? X, es bien sencilla mi funcióncita, ¿no ve? X por X menos Y, aquí en vez de por es asterisco, antes del por un puntito siempre. Entonces digo eso, ¿no es cierto? Le introduzco la función f y llamo simplemente a mi programita nada más, ¿no ve?
quiero verificar mis resultados. Si es que quiero verificar si está bien lo que he hecho. ¿No ve? Entonces vamos a ver aquí. ¿Cuánto el valor de x1 era 0 y e1 3? ¿No ve? Ahí esto lo vamos a poner. x1 0 y e1 3. N, ¿cuántos eran? 4. XN, ¿cuánto es? A ver. 0.8, 0.8. A ver, veremos si hemos calculado bien. 0.8. Entonces, la respuesta, esto es lo que interesa, ¿no? 2.33. Me quiero verificar mis resultados. Ahí está, 2.33. Entonces, he hecho bien. Ya está. Mis 15 puntos adentro, ¿no ve? O 14 puntos en este caso, adentro en mi examen, ¿no ve? Entonces, ya, yo espero que haya quedado claro este método. Esto seguramente es muy, muy probable que entre el examen. No sé si tienen alguna consulta en cuanto a este método. Inge, en la parte de para hallar X, ahí abajito hay 1 y igual a 2. ¿De dónde saqué? Ah, ya. Habíamos dicho una vez que la formulita que era y sub i igual a y sub i menos 1, ¿no ve? Eso era la formulita. Y siempre va a empezar en 1, ¿no ve? O sea, para hallar el y sub 1 tendría que tener un y sub 0, pero ya tengo y sub 1, ¿no ve? Entonces, por eso es que vamos a empezar desde 2 para empezar a hallar el y sub 2. Entonces, i va a empezar en 2. Entonces, la formulita se convertiría en y sub 2 igual a y sub i menos 1, y sub 2 menos 1, y sub 1. Por eso ponemos este i, ¿no? Para decir cuál es el y que voy a hallar, en este caso y sub 2. Cuando i vale 3, ¿qué es el y que voy a hallar? Es el y sub 3, ¿no? Cuando quiera hallar el y4, i vale 4. Eso es para poder indicar que estoy usando esa formulita, ¿no ve? De del y sub i igual a y sub i menos 1 multiplicado por todo esto, ¿no ve? Es por eso simplemente. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Inge, ahora sí está claro. ¿Ya? Entonces, fíjense que está facilito esto, simplemente es aplicar la fórmula. No hagan otra cosa más que aplicar la fórmula. No copien la pregunta. En mi caso, para los exámenes que conmigo dan, no se copia la pregunta. El profesor ya tiene la pregunta. O sea, no necesita saber. Simplemente uno, respuesta. ¿No ve? Esto es lo que interesa en el examen. Que se vea que ustedes están aplicando el método, que están realmente calculando. ¿No ve? Ahora, les digo una cosa. Puede ser de que yo me equivoque, ¿no es cierto? O sea, por eso tenemos el programita, ¿no ve? Este me lo va a sacar perfecto los cálculos, ¿no ve? Pero yo puede ser que en vez de sumar, reste, no sé, me he equivocado, ¿no? Por la premura del tiempo. Eso está bien, o sea, sabemos que nosotros, nuestra materia es aproximación al resultado, no estamos hallando resultados exactos, ¿no ve? Entonces puede ser que me equivoque, puede ser de que hay alguna suma ahí que he hecho mal, pero eso sí, no puedo no aplicar el método. Eso sí es pecado capital, ¿no ve? O sea, ¿qué tal si yo, hola, se logra apreciar, ¿no? Lo que estoy compartiendo. Sí, que se puede ver. Ya, muchas gracias. Entonces, como les decía, en el examen lo que yo voy a valorar es el procedimiento. No si se han equivocado en la suma, si han sacado el resultado exacto, no es eso. Lo que se valora es que estén aplicando realmente la fórmula.
Si digamos aquí la fórmula que estoy aplicando es en vez de sumar una multiplicación, una división, ya está mal, ¿no ve? Ahí está mal. O me estoy inventando otra fórmula. No, ya está mal. Ahora, si me equivoco en las sumas, restas, saco otros resultados, eso no importa. Estamos en una materia donde nos estamos acercando a la solución, no estamos sacando un resultado exacto, ¿no ve? Entonces, tomen en cuenta eso, ¿bien? Apliquen la solución, apliquen la fórmula y el método es lo que interesa, así como estamos aprendiendo. Entonces, ahí ya tienen sus puntos en el bolsillo, ¿ya? Entonces, solo esa recomendación. Bien, entonces este método es bastante sencillo. Ahora, el otro más sencillo que hemos aprendido todavía es el del método de Euler, ¿no ve? Más facilito está su formulita, pero podría entrar en las ecuaciones diferenciales. No siempre son X e Y, ¿no ve? Puede ser otras variables. Entonces ahí no nos tenemos que dejar confundir, ¿bien? Entonces, por ejemplo, aquí hemos visto al inicio, cuando hemos empezado las clases, hemos encontrado una ecuación diferencial de ejemplo, ¿no ve? Que hemos dicho que se va a resolver o se resolvía con el método de Euler. Y el método de Euler es un método bastante, es el más sencillo de todos, ¿no? Entonces, miren, fíjense en qué consiste la ecuación diferencial. Un ejemplito más veremos, ¿no? Para que no nos sorprendan si nos cambian de variable, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo una ecuación diferencial, que es la que hemos encontrado, como les decía anteriormente. ¿Qué dice? Dice que tengo la derivada, ¿no es cierto?, de b con respecto de t. B que es la velocidad, t es el tiempo. Entonces, en vez de x ya está b chica, y en vez de y está t, ¿no? Entonces, la variable dependiente es b, la variable independiente es t. Eso nomás está cambiando. Entonces, ahí no me tengo que dejar confundir, ¿ve? Entonces, ¿qué dice? La función f que dependía de x y de y, ¿no ve? La función f minúscula, ahora depende de b chica y de t. Y es más, miren, en este ejemplito ya no aparece ni t, aquí está solamente b chica nada más, ¿no ve? Y lo demás, ¿qué son? Constantes. K aquí es constante, la variable G es constante, M, que es la masa del paracaidista, si ustedes se recuerdan, es solamente una constante, entonces más sencillo todavía, ¿no ve? Entonces, siempre van a decir, mira, el ejemplo que me está diciendo, resolver por Euler, dice, muy bien. Entonces, ¿qué necesito? Valores de X e Y iniciales, pero en este caso, en vez de X es B chica, en vez de Y es T minúscula. Entonces, ahí está, mira, tengo que buscarme mis X y Y iniciales. Ahí está, miren, tengo mi eh, T inicial, T sub 1. Tengo mi B inicial, B sub 1. Y en este caso, T1 y B1 son ceros, ¿no? ¿Y qué más necesito? Necesito N. Ahí está, me están dando N. 3 me están diciendo que es. ¿Y qué más necesito? Un X final, le habíamos dicho, ¿no? Pero en vez del X, ¿qué está? T. Entonces, aquí el X final, aquí está, miren, me están dando. El T sub n, 5. Ya tengo todos los valores, ¿no? Entonces, aquí es el G, ya es la gravedad, que es 9.81. Me van a decir, ¿no? ¿Cuál es la constante K? 12.5, me están diciendo. La masa del paracaidista, que es 75 kilos, ¿no? Entonces ya son constantes que ya me están dando, ¿no? Entonces no me dejo confundir y simplemente empiezo a calcular cómo es esta variable, esta funcióncita f en este caso. En vez de estas constantes, le estoy reemplazando, ¿no ve? Fíjense, entonces, la derivada de b con respecto de t, ¿qué es? Dice, es g, pero g me está diciendo que es 9.81, reemplazo, menos k, ¿qué es k? 12.5, es multiplicado por b chica, dividido entre m, que es 75. Entonces estoy reemplazando simplemente las constantes para llegar a una ecuación f más reducida, nada más, ¿no ve? 12.5 dividido entre 75 menos 0.16. Fíjense, entonces he llegado ahí, ¿no? Entonces, más reducido todavía mi ecuación diferencial, que sería 9.81
menos 0.16 por b chica. Esa sería la funcióncita nueva f, ¿no ve? Entonces, tengo ya la ecuación diferencial en el formato que nos piden para poder empezar a resolver, ¿no ve? Ya lo tengo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que empezar a calcular. Lo primero que hago, ¿qué es para estos dos métodos? El h. Tengo que calcular el h, ¿no ve? Entonces, ¿qué es? Habíamos dicho que es el x final menos el x inicial, pero en vez de x está t, no me dejo confundir. Entonces t, el último t, ¿qué es? 5, ¿no ves? 5. El primer t es 0, ¿no ves? Entonces 5 menos 0, dividido entre n menos 1, pero n ya me han dicho, ¿no? ¿Cuánto es? 3, 3 menos 1. Entonces esto me salía 5 medios. 2.5, ¿no? Es el valor de h. Listo. ¿Para qué me sirve eso? Igualito que en el anterior último método que hemos visto, me sirve para calcular los x, pero en vez de x que está t, ¿no ve? No me dejo confundir y sigo trabajando, ¿no? Entonces, tengo que calcular el T2 porque ya tengo T1, ¿no ve? Igual a T1 más H, ya sé que vale T1, 0. El H ya sé que vale 2.5. Entonces ya tengo mi T2, 2.5. ¿Necesito calcular T3? No necesito, ya lo tengo porque T3 es el último T, es 5. Entonces listo, ahí ya tengo todos los T's que necesitaba. ¿No ve? Entonces, lo primero que hago es calcular lo de la variable independiente, ¿no es cierto? Los X, los puntitos. Entonces, aplicamos el método. En este caso es más sencillo, el más sencillo es el Euler. El Euler me dice que su formulita, ¿qué es? Simplemente dice, me decía y sub i igual a y sub i menos 1, pero en vez de y está b chica, entonces no me confundo, entonces le pongo B chica, ¿no ve? Más H por F evaluado en un X anterior y E anterior, pero en vez de X, ya les he dicho, ¿no ve? Está T menos 1. Un Y anterior, B chica, ¿no ve? B menos 1. Entonces empezamos a calcular, ¿no ve? ¿Qué es lo que necesito calcular? Lo primero que voy a calcular es el Y sub 2, porque ya tengo Y sub 1, pero en vez de Y está B chica, entonces B2 voy a calcular. B2, ¿qué es? B1, ya tengo el B1 anterior, ya sabemos qué es. El B1, el primer B1, ¿qué era? ¿Qué nos ha dicho que era? A ver, B1, la velocidad 1, ahí está, 0 está, ¿no ve? 0 es, ¿no ve? Entonces aquí está, 0 le pongo, ¿no ve? Más H, ya he calculado H, 2.5, listo, ahí está, 2.5. Por F evaluado en T1 menos 1, B1 menos 1, B sub I menos 1. ¿Ya? Eso es lo mismo que F en T sub 1, B sub 1. ¿Ya? Pero T sub 1, ¿qué es? 0. B sub 1, ¿qué es? 0, ¿no es cierto? Entonces, si yo lo reemplazo en vez de mi formulita, ¿qué es lo que tendría mi formulita? ¿Cuál es la formulita F? Ya habíamos dicho, es estito. 9.81 menos 0.16 por B. Ahí está. Entonces es lo que estoy haciendo. 9.1 menos 0.16 por B. Pero B es 0. Entonces se va a ir esto y me va a quedar simplemente 9.81. Entonces fíjense que reemplazando mi formulita me queda 0 más 2.5 por 9.81, que sería 24.5 y algo. Ya tengo mi B sub 2, ¿no ve? Ya tengo el B sub 2. ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿Cuál es el resultado al cual tengo que llegar? B sub 3, ¿no ve? Porque N es igual a 3. Eso es lo que me están diciendo. Entonces, un hito más tengo que calcularme, nada más. Entonces, para eso, ¿qué necesito? Necesito aplicar la fórmula. Para la fórmula, ¿qué necesito? F evaluado en los T1, en los T anterior, B anterior. Ahí está, mire, estoy aplicando F en el T anterior, B anterior. Entonces, el T anterior es T2. T2 había valido 2.5. B anterior es B2. Ah, es el último que hemos hallado, 24.25. Y eso aplicando f en mi funcióncita f que he hallado. F es 9.81 menos 0.16 por b.
Entonces, ¿qué me sale? 9.81 por 0.16 por B, que es B, 0, que es 24.52, que acabo de hallar, ¿no ve? Entonces, ¿qué me sale finalmente? Que es 5.72, ¿no ve? Entonces, este es el B2, el último que he hallado, el 24.52. ¿Qué más necesito para mi formulita? Solamente necesito aplicar el H, ¿no ve? Entonces aquí está mi H, 2.5 y sumar más el B anterior, que sería 24.52. Fíjense, aquí estoy aplicando el anterior, el anterior valor de mi B. Y estoy haciendo la aplicación de la fórmula simplemente. Tengo que agarrar mi calculadorita y empezar a calcular. Y me sale 38.83. ¿Es el último, es el último cálculo que hago? Sí. ¿Es el resultado? Sí. Fíjense, aquí está. El B sub 3, la velocidad sub 3 es igual a 38.83. Ese es el resultado. Porque N me han dicho que es igual a 3. Entonces, no se dejen confundir. Si les cambian de variable, no nos dejaremos confundir y aplicaremos la fórmula tal cual, ¿no ve? Y fíjense que el desarrollo es chiquitito, es unas cuantas líneas simplemente, ¿no? Entonces, este Euler es el más sencillo, ¿no? Muy probable que entre también en el examen, entonces en este Euler no pueden perder puntitos con este método, ¿ya? Ahora, quisiera verificar mis resultados. Si tengo opción, si puedo usar mi computadora, puedo, ¿no ve? Entonces, a ver, estará bien lo que he calculado, a ver, para ser un poco más exquisito. Entonces, digo, ¿no? Me voy a crear mi funcioncita f y digo, a ver, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es la funcioncita? Es 981 menos 0.16, 6 son 367 por b. Pero en vez de b, ¿qué es? ¿Qué es b? Es y, ¿no ve? Y es la variable independiente o la variable dependiente. Entonces empiezo a escribir 9.81 menos, a ver, ¿qué decía? Aquí es 0.16 por y, ¿no ve? 0.1667, así estaba escrito, multiplicado por y, ¿no ve? Listo, entonces antes del asterisco siempre un puntito. Listo, ya me he definido y agarro mi programita de Euler, ¿no? Y empiezo a hacerlo funcionar. Aquí está. Agarro mi programita de Euler, F, y empiezo a ver, ¿no? Los resultados, a ver los valores iniciales. X1 es 0, XN es 5, a ver, 0,5 voy a poner, aquí está. X1 es 0, XN es 5, ahí está. Ahí está, XN es 5. Y1 es 0, N3, a ver, Y1 es 0. 0, n es 3 y lo hago funcionar. Fíjense, respuesta al tiro me lo saca 38.83. Aquí, ¿qué he sacado yo? 38.83. Exacto, mi respuesta está correcta, ¿no ve? Entonces, con estos ejercicios de ecuaciones diferenciales no se dejen confundir, ¿bien? No sé si se les ha quedado claro con este último ejemplo más.